tema de esta noche es un nuevo Edén. ¿Y por qué un nuevo Edén? Ya lo vamos a ver en el transcurso de todo lo que vamos a estar estudiando, leyendo en la palabra de Dios. Amén. La palabra Edén se acostumbra a emplear en lenguaje coloquial, con el mismo significado que el vocablo paraíso. La palabra hebrea corresponde a jardín. Miren, a jardín. Mediante la palabra griega significa paradeisos, que a su vez viene del término persa pardes, que significa huerto, parque o jardín. Miren todo lo que significa la palabra Edén. Desde un huerto, un jardín. Y justamente la palabra de Dios dice que el Señor plantó un huerto. Y por esa razón el Edén, la palabra Edén significa paraíso, huerto. También el Edén en el idioma sumerio, escuchen esto, en el idioma sumerio, significa planicie o desierto. Y no nos podemos imaginar tal vez un desierto siendo el Edén, ¿no? Porque bíblicamente vemos que el Edén era hermoso, era un lugar lleno de animales, de flores, de tantas cosas hermosas. Pero el Edén, la palabra original en el idioma sumerio, también significa desierto. Y ahí se cumple una palabra, se cumple una profecía, porque Isaías 43:19 me dice que otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios es experto para, en medio de la soledad, en medio de aquello que parece que no hay nada, en medio de aquello que tú ves todo árido, hacer cosas nuevas. Dios es experto para eso. Por esa razón la palabra Edén también se deriva de desierto, porque el Señor de la nada crea todo. Y si nos ponemos a ver y nos hacemos preguntas, aquellas preguntas capciosas que de repente nos hacemos, cuando el Señor crea la tierra, creó todas las cosas y después que las crea, hace un huerto para el hombre. Y tal vez no había nada, pero Él lo hizo todo y ahí puso el Edén. Amén, nos estamos colocando en contexto esta noche para que usted entienda sobre el nuevo Edén. Ahora, el Edén fue creado por Dios para que el hombre habitara en él y lo cuidara. Mira lo que dice, ahora sí vamos a empezar a irnos a la palabra de Dios. Vámonos a Génesis 2:8. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Escuchen, él plantó un huerto en Edén. Desde ahí ya vamos viendo cosas maravillosas, porque no es que el huerto se llamaba Edén, él plantó un huerto en Edén, y por eso le digo, él crea de la nada absolutamente todo. Esa parte de Edén pudo haber sido una planicie, un desierto, y el Señor en ese desierto pone un huerto maravilloso. Y si leemos toda esa parte de Génesis 2, nos daremos cuenta cómo por ahí pasaban ríos, pasaban 4 vertientes de ríos. O sea, era un lugar tan fructífero, tan hermoso, tan húmedo. Amén. Y también en Génesis 2:15, vámonos a Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces ahí justamente están las dos cosas maravillosas. El Señor crea el huerto, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poner ahí al hombre. Ahí está el propósito de la creación del huerto del Edén. ¿Para qué lo pone el huerto? Para que allí viva el hombre. Y hay un propósito más profundo que eso. Porque no solamente era para que el hombre viviera, y ya lo vamos a ver más adelante, y después también lo pone para que el hombre lo labrase y lo guardase. O sea que no solamente el hombre iba a estar adentro disfrutando, sin hacer nada, aquí estoy en el Edén y pasan los animalitos y todo, no. Ellos también tenían que labrarlo y guardarlo. Y labrar significa preparar la tierra, ararla. Y guardar significa que ellos tenían que estar pendientes, tal vez de que nadie entrara al huerto. Amén. Ahora, el Edén representa un lugar hermoso donde la presencia de Dios se paseaba, donde el hombre hablaba con Dios y caminaba con Él. En otras palabras, el Edén fue como el primer templo. Es una sombra profética de la iglesia como institución. Y vamos entendiendo esa parte. Desde el Edén, el Señor ya estaba creando no solamente un espacio para que el hombre habitara, sino un espacio para que Él mismo, fuera con el hombre uno solo. El Señor creó un lugar para pasear su presencia por ahí, para que el hombre le hablara, el hombre se comunicara, el hombre lo viera, lo sintiera, escuchara su voz. Y eso es una sombra profética de los templos de hoy en día. Amén. Ahora, pero el hombre y la mujer fallaron. Usted conoce esa historia, yo la conozco, amén. El hombre y la mujer fallaron y fueron destituidos de esa gloria hermosa, de esa cobertura especial, y fueron echados afuera del Edén para habitar errantes por la tierra. Mira que dice Génesis 3:23 y 24. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén. ¿A quién? Al hombre y a la mujer, porque fallaron, pecaron. Ellos con su propia decisión, en su albedrío, decidieron fallarle al Señor. Y el Señor lo sacó. Y dice acá, y lo puso fuera al hombre, y lo puso al oriente del huerto del Edén, querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Algo que a mí me impacta muchísimo es que el Edén no fue quitado de la tierra.
El Edén no desapareció. No es que Dios lo quitó. El Edén seguía ahí. Cuando ellos se fueron, el Edén seguía ahí. Amén. Esto claramente representa lo que sucede cuando en nuestro propio albedrío decidimos optar por no seguir a Jesús y vivir las cosas a nuestro modo. Ahora, después de que pasa este acontecimiento, vamos viendo los tiempos. Ya vimos primero la creación del Edén, por qué creó el Señor el Edén, qué representa el Edén. Ahora, después que pasa un cierto tiempo, Dios manda a crear dos cosas, un tabernáculo y un arca. ¿Se acuerdan ustedes? El tabernáculo y el arca del pacto. El arca era como una caja donde estaban los mandamientos y el pan de la proposición. Y el tabernáculo era un lugar donde solo pasaba el sacerdote. Ahora, vamos a ver en Éxodo 25. Vámonos a Éxodo, el segundo libro de la palabra de Dios. Vámonos a Éxodo 25, 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Quién está hablando acá? El Señor. El Señor está hablando acá. Ahora vámonos más abajito al verso 10. Hará también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio y una anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y ahí también dice para que el hombre hable con él. Mira qué tan hermoso. El Señor manda a hacer el arca y también manda a hacer un santuario. Dos cosas, ¿para qué? Para Él seguir habitando con nosotros, para que Él siga estando entre nosotros. Y si usted entiende la historia del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios tenía esa necesidad en su corazón de pasar en el pueblo, de estar con el pueblo. En fin, estas dos obras era para que Dios siguiera conectado con el hombre, como en el Edén, para hablar con Él y que la gloria que se sentía en el Edén la sigan disfrutando su pueblo. Mira, qué hermoso, qué lindo. O sea, el Señor sigue colocando un lugar para seguir hablando con Él. Él no cierra las puertas. Ya está bien, sacó al hombre del Edén, el hombre fue a recorrer la tierra y el Edén era ese centro de conexión con Dios. Pero una vez que el hombre se desconecta, Dios quiere que el hombre siga conectado con Él. Y a través de Moisés, el líder Moisés, le dice, vamos a hacer un arca y vamos a hacer un tabernáculo. ¿Para qué? Para lo mismo del Edén, para seguir conectados con Él. Amén. Y miren lo que dice Éxodo 25, 22, y ahí está clarito. Y de allí me declararé a ti, o sea, en ese lugar me voy a declarar a ti y haré contigo de sobre del propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca de testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Qué le está diciendo acá? Que ese lugar, esa arca, va a ser el lugar donde se van a comunicar, donde van a hablar a través de los dos querubines. Claro, ya ahorita entendemos que eso son representaciones, ¿no es cierto? Ahorita entendemos que eso ya a través de Jesús, todas estas cuestiones se han convertido solamente en un simbolismo. Pero en los tiempos bíblicos, en los tiempos del Antiguo Testamento, era necesario que el sacerdote estuviera totalmente puro, que estuviera totalmente perfecto, como dice la palabra, para poder entrar. Una sola cosita que tenía el sacerdote de mal y moría. Así dice la Biblia. Un defecto que tendría en el cuerpo y moría dentro en el santuario, en el tabernáculo. Igualmente los que tocaban o trasladaban el arca del pacto tenían que también tener sus requisitos de perfección. Eso es algo tremendo. ¿Pero por qué? Porque Dios demandaba eso en ese tiempo y ellos tenían que hacer caso. Pero estas dos cosas, tanto el tabernáculo como el arca, fueron creadas ¿para qué? Para seguir hablando con el Señor, para seguir teniendo contacto con el Señor. Tanto el arca como el tabernáculo eran piezas movibles. Usted sabe, ¿no? Que donde ellos andaban, la desarmaban y nuevamente la volvían a armar. Los hombres las erigían donde Dios les decía y eran a manera de intercomunicadores entre Dios, el líder y el pueblo. O sea, cada vez que Moisés recibía una orden, ¿dónde la recibía? Dentro del tabernáculo. Él tenía que entrar a la presencia de Dios. Amén. Estas dos figuras, el arca y el tabernáculo, representaban el Edén y también eran los pasos primitivos de las primeras iglesias o templos. Amén. Ahora vamos al tercero. Mucho tiempo después, llega David el salmista. Y él, siendo tan bendecido en agradecimiento y por revelación del profeta Natán, decide crear un templo a Dios. Ahora mire, aquí hagamos una pausa. Todo empezó en un Edén creado por Dios. Después Dios le dice al hombre, hagan algo material para comunicarme con ustedes. Y ahora David decide crear un templo por revelación también del profeta Natán. ¿Para qué? Vamos a verlo. Un templo a Dios para cantarle, para reunir a los profetas y para conversar con Dios. Porque recordemos que en la época de David, el tabernáculo y el arca iban poco a poco transformándose en simbolismo. Mira que dice en 2 de Samuel 7, versículo del 4 al 6. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová. ¿A quién? A Natán. Natán era el profeta de los tiempos de David, diciendo,
Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Es una pregunta que el Señor le hace. Ciertamente no he, mira lo que dice acá, aquí está clarito. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que los saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Mira, David decide crear una casa al Señor. Y si nos ponemos a analizar naturalmente, ¿por qué? Porque en los tiempos antiguos él tiene que haber escuchado que sus antepasados, Moisés y toda la gente que venía con él por el desierto, cargaban el arca y levantaban tabernáculos a cada momento y en cada espacio. Y David dice, ¿por qué mejor no hago un lugar estático, levanto un templo donde la presencia de Dios llegue y ese va a ser suplantado al arca y también al tabernáculo? Y mira qué pasa acá. Desde ese momento David hace un templo, una casa de Dios para que él habitara en su lugar, como en el Edén. Nuevamente volvemos a lo mismo, como en el Edén. Ahora, en otras palabras, esta es la tercera representación o referencia de un templo como los que ahora conocemos o el sistema eclesiástico como tal. Si vamos notando esas referencias que desde el Edén hasta ahorita que estamos viendo, hasta el templo que le empezó a hacer David al Señor, vemos como cada uno, lo que Dios quiere es que el hombre se una a Él, siga conectado con Él ahí era a través de algo, pero ya vamos a entender algo importante. Mira esto, vamos a la cuarta dispensación. Ahora, de David nos saltamos algunos tiempos, vámonos saltando algunos tiempos, porque el templo lo empezó a construir David, pero lo terminó Salomón. Y todos conocemos la historia, ¿no? Salomón fue el que terminó el templo que su padre empezó. Y después fue destruido y saqueado 2 veces. Y cientos de años después llega Jesús a la escena, a quien la profecía decía que le iban a llamar Emmanuel. Y eso es una profecía que está en Isaías 7:14 y se confirma en Mateo 1:23. Pero en Mateo 1:23 llega la respuesta al nombre de por qué se le iba a llamar Emmanuel. Mira lo que dice Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mira tú, nuevamente el Señor ahora envía a su único hijo y con Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. O sea, se sigue confirmando que Dios quería continuar estando con nosotros. Nuevamente Dios quería estar con el hombre, así como estaba con él desde el Edén. Ahora manda a su único hijo para cumplir lo que significaban sus nombres. Primero Jesús, el Salvador. Segundo, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ahora ya no pide que le construyan nada en que habitar. Jesús era el contenedor de la esencia de Dios. En Jesús recaía la promesa de un nuevo Edén, ya no corruptible, hecho con manos de hombres, sino un Edén espiritual. Y mira lo que dice Juan capítulo 2, versos 19 al 21. Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Mira cómo se va confirmando. Todo empezó en un Edén creado por Dios. Pasó al arca y al tabernáculo creado por hombres. Pasó a un templo de la mano de otro hombre. Pero ahora llega Jesús. Y Jesús se autodenomina como el templo. ¿Y el templo de qué? Vámonos a Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hechos por manos humanas. Nuevamente el Señor aquí está confirmando que Él es el templo. Que Él es el templo. Amén. Y dice, Jesús mismo se estaba llamando templo, porque su cuerpo es un templo, así como usted y yo lo somos. ¿Y de qué somos templo? Usted conoce, ¿no? La palabra de Dios dice en 1 Corintios 6:19, que dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Somos templos vivientes. Nosotros contenemos dentro de cada uno de los que están acá mirando, de cada persona que está por Facebook, de cada persona que está por cualquier red social. Y hemos aceptado a Cristo Jesús y estamos viviendo su palabra. Nos hemos convertido en templos del Espíritu Santo, templos vivientes. En nosotros habita y mora la presencia del Señor. Hasta este punto podemos llegar a una conclusión. ¿Cuál es? Dios siempre quiso desde el inicio habitar entre su creación y con su creación. 2 cosas diferentes pero unidas. Amén. Hoy en día nuestro cuerpo se transformó en ese Edén, en ese templo, en la habitación del Espíritu Santo, donde la presencia de Dios se pasea, habla con nosotros, nos abraza, nos consuela, restaura, edifica y exhorta. Ya Dios no habita en otro lugar
que no sea en nosotros. Es por eso que reunirnos es necesario. ¿Para qué? Para poder vivificar su presencia. ¿Por qué? Porque se cumple su palabra en Hebreos 10:25, que dice: no dejándose de congregar como muchos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Y mira cómo es el Señor. Hoy estamos acá todos reunidos. Ahí el Señor está en este momento. Ahí el Espíritu Santo está en este momento. Porque Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él está en todo lugar. Para terminar, Jesús mismo en la cruz del Calvario, al morir, da luz ese templo físico y espiritual al cual hoy asistimos. Como iglesia o templo físico, y la iglesia como cuerpo de Cristo, también espiritual, que somos todos nosotros los que hemos sido lavados y redimidos por su sangre. Mira cómo dice Juan 19:34. Uno de los soldados les abrió el costado con una lanza y luego salió sangre y agua. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. Cuando estaba en la cruz, estaba crucificado, y llega un soldado y con una lanza lo traspasa y sale sangre y agua del costado. ¿Qué significa la sangre y el agua? Nacimiento. ¿Y a qué estaba dando nacimiento en ese momento Jesús? A la iglesia espiritual y a la iglesia física. Porque como Él era el templo, Él era el nuevo Edén, al dar a luz la pasa hacia nosotros. Y ahí es donde vienen los discípulos y se escribe el libro de Hechos, donde los discípulos se reunían en casa, visitaban a los enfermos, había sanidades, porque los discípulos mismos eran templos del Espíritu Santo que andaban por toda Samaria, por toda Jerusalén, por todo el mundo predicando la palabra de Dios. Hoy portamos en nosotros ese nuevo Edén, al cual debemos compartir a los demás. Ya no es un Edén mineral ni vegetal. ¿Qué significa? Que ya no es algo palpable, ya no es algo que se puede corromper por la mano del hombre, ya no. ¿Ahora qué? Ahora es espiritual. ¿Y cuál es ese nuevo Edén espiritual? Es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si lo tenemos a Él, ¿qué dice la palabra de Dios? De nuestro interior correrán, ¿qué? Ríos de agua de vida. Y así como en el Edén pasaban 4 ríos, que dice la palabra de Dios, así nosotros cuando estamos llenos de la presencia del Señor, como ahora somos templo, somos ese nuevo Edén a través de Jesús. Nosotros cuando hablamos a las personas, ¿qué hacemos? Le compartimos paz, amor, les compartimos también presencia de Dios, y también corren de nosotros ríos de agua de vida. De que en este momento usted y yo portamos la presencia de Dios. Y no solamente es de portarla, es de compartirla. Y yo le animo a compartir la presencia de Dios con su familia, en su casa, con sus amigos, en su trabajo, dentro de la iglesia, con las personas nuevas. Tal vez cuando va caminando, tal vez si usted dirige a personas, no sé, es maestro de alguna institución, compartir la presencia de Dios con ellos. Y solamente hablando, porque la cargamos dentro. Dice la Biblia que somos luz en medio de tinieblas. Usted donde quiera que se pare, usted donde quiera que vaya, usted es luz. Usted va a ser ese foco encendido que va a sacar a la gente de la oscuridad. Amén. Porque hoy en día tenemos la presencia de Dios en nosotros. Porque somos ese nuevo Edén espiritual. Amén.